Saludos a todos, bonito día. Pues bueno, experimentando una nueva tecnología para ver si las clases se pueden hacer de una manera más ágil. Ya hice mis primeros intentos y me ocurrió lo que suele pasarme en presencial, que luego hablo mucho y me ha complicado un poquito pues tener este poder de síntesis para poder hacer más acotados los videos y podérselos subir. Entonces, me voy muy rápido. Todas sus dudas, yo espero que me las puedas comentar acá abajo, entonces pues ya ahondar. Voy a retomar nuevamente el tema de Mesoamérica, de ahí lo que puse atrás, para hacer como una especie de englobe de los primeros videos, que fueron mis primeros experimentos y en donde yo estaba muy preocupada, por decirlo rápido, entonces perdía concentración en temas, en elementos que sí debía yo pues de explicar un poquito más. Por eso me detengo en hacer este nuevo video relacionado a ello. Bueno, entonces tenemos que yo ya había explicado que Mesoamérica es la zona media de América, de ahí su nombre Mesoamérica, y que se caracteriza de manera muy importante por el tema de un clima más benigno, que dio pauta a la facilidad de agricultura, que dio pauta al desarrollo de muchas culturas. Al menos yo voy a mencionar aquí 6, porque la vez pasada no les mencioné Teotihuacán, que fue una gran omisión de mi parte, de ahí también que yo decidiera nuevamente hacer este video aclaratorio. Entonces, les menciono, esta microclase va a ser para volverles a mencionar las culturas emblemáticas de la zona geográfica, de la zona cultural mesoamericana, que son susceptibles a que se los puedan preguntar en su examen. Entonces, estamos hablando de olmecas y zapotecas, que corresponden al periodo preclásico, eso lo explico en un momento también, a Teotihuacán y mayas, que corresponden al clásico, y finalmente mixtecas y mexicas. Bueno, primero voy a hablar de las dos culturas que resultan emblemáticas del periodo preclásico. Todo lo anterior, todo el tiempo anterior, toda la temporalidad, el gran periodo anterior a la llegada de los españoles a América, ha sido estudiado pues por arqueólogos, por antropólogos, por historiadores, por muy diversos especialistas. Para poder llegar a acuerdos, para poder hacer un estudio integral de todos estos especialistas, se llegó al acuerdo que anterior a la llegada de los españoles hay como 3 horizontes, como 3 partidas, o sea, todo ese largo tiempo lo dividen en 3 grandes periodos temporales. Esos 3 grandes periodos se conocen como el preclásico, el clásico y el posclásico. Las dos culturas que sobresalieron del periodo preclásico son olmecas y zapotecas. Entonces, comienzo hablándoles rápidamente de características del olmeca. Lo olmeca lo van a identificar fácilmente por el tema de las cabezas colosales. Se han encontrado en siglo XX, desde finales del siglo XIX y siglo XX, estas cabezas que pesan toneladas, que son elaboradas de manera muy minuciosa, que no son un molde, cada cabeza tiene sus rasgos específicos, de verdad, es una cosa muy compleja y su estudio ha sido muy difícil, porque si bien es cierto que encuentran la gran pieza labrada, pues de olmecas no se sabe mucho. Los olmecas son tal vez la primer gran civilización que se desarrolla en Mesoamérica, de ahí que también se le llame como cultura madre. Probablemente ellos desarrollaron escritura, pero de esa cultura, al ser tan antigua y al ubicarse en una zona muy calurosa y tropical, están en la zona de Tabasco, las ciudades principales, que son La Venta y Tres Zapotes, pues mucho del material pues no ha sobrevivido tanto tiempo. Lo que se encuentran son piedras, como en el caso de las cabezas colosales, o esculturas. Se sabe de cierto que pues se labraba en piedra, digo, se encuentran los vestigios en piedra, se sabe de cierto que había un gran culto al jaguar, y no se saben muchas cosas. Por ejemplo, no se sabe que se hablaba. La palabra olmeca no es como ellos se autollamaban en ese momento. Olmeca se le dio en el siglo XX, cuando ya se empezó a estudiar esta civilización. Olmeca significa el habitante del país de Lule, pero ya es un nombre moderno que se le dio. Entonces, del preclásico vamos a identificar a olmecas. También vamos a identificar a zapotecas. Los zapotecas son una cultura también del preclásico muy antiguo, que se desarrolla en el área de Oaxaca. ¿Qué tienen que retener de zapotecas? Pues su ciudad principal, que es Monte Albán, que ellos hacen mucha escultura en piedra y que esto es una especie de escritura ya ideográfica
que da la pauta a lo que se va a desarrollar después en el clásico con mayas y en el posclásico con mexicas en cuanto a escritura, en cuanto a ese conocimiento y desarrollo cultural que es la escritura. Finalmente, los zapotecas se distinguen también por el trabajo en oro. El trabajo en oro no fue masivo, no es como los europeos querían encontrar barrotes y barrotes de oro, no. El trabajo en oro en Mesoamérica era un trabajo suntuario. Se extraía de manera un poquito más limitada y se trabajaba de manera muy impresionante en circunstancias de labor minuciosa. No era masiva la producción en oro. Ok, entonces, en preclásico, olmecas y zapotecas. En clásico, de ahí que se le diera este nombre de el clásico, se desarrollan dos grandes culturas que seguramente ustedes identifican nada más de escuchar como sus nombres básicos, ¿no? Teotihuacanos y mayas. ¿Quién de ustedes no ha visitado Teotihuacán? Si no lo han hecho, regresando a la cuarentena sería el momento, chavos. ¿Qué distingue a Teotihuacán? Arquitectura masiva, adoración al dios Quetzalcóatl, pintura mural y la extracción, manejo y trabajo de lo que es la obsidiana. Sin que yo pueda alargarme tanto en estos puntos, les puedo decir que desde Olmecas y sin duda Monte Albán con Zapotecas, pero con Teotihuacán es muy claro que las ciudades tienen un orden matemático astronómico. Están bien ubicadas de acuerdo a los rumbos cardinales, de acuerdo a los elementos geográficos, de acuerdo a lo que quieren simular atrás. O sea, es increíble ver que la pirámide de la luna está exactamente alineada con un cerro que se encuentra atrás. Cuando tú te colocas frente a Pirámide de la Luna, puedes ver a la pirámide y atrás el cerro Gordo, de hecho. También llama la atención que, por ejemplo, Pirámide del Sol se encuentra sobre una cueva inmensa que de poco para acá los arqueólogos han estado verificando con tecnología. Entonces, no es casual que ahí se haya puesto Pirámide del Sol. Entonces, desde Teotihuacán queda muy claro, y desde antes, ¿no? Con Monte Albán y desde antes con Olmecas, pero queda muy claro que es una característica de todas las culturas mesoamericanas. Sus grandes urbes están totalmente planificadas, están totalmente orientadas, son una cosa muy minuciosa, muy interesante en cómo las disponen. Con mayas tanto que decir, chavos, y tener tan poquito tiempo para hablar de eso. Con mayas les quiero destacar nuevamente la arquitectura monumental. Hay muchas ciudades mayas y se siguen descubriendo en la selva, pero al menos tienen que ubicar que Palenque, que Chichén Itzá, que Tikal, que está en Guatemala, que Uxmal, que está en Honduras, son ciudades emblemáticas de la cultura maya. Tienen que también tener el dato de que los mayas ya tienen este desarrollo matemático que les da pauta para trascender en las culturas antiguas, por el elemento que ellos manejan, el cero. Si bien es cierto que todas las culturas mesoamericanas tuvieron que tener un amplio conocimiento de matemáticas para construir las ciudades que construyeron, o sea, esa es su prueba de que manejaban amplias matemáticas, con mayas manejaron elementos muy complejos por este hecho de numerar y de tener su numeración con el manejo del cero. Finalmente, y de verdad estoy resumiendo de manera que no hago yo en presencial, pero aquí los tiempos son más acotados, tengo que comentar que la escritura maya es de las escrituras mesoamericanas que ya se desarrollan en toda su amplitud. Con lo maya se podía escribir sobre textos contables, sobre textos administrativos, sobre textos poéticos, sobre filosofía, sobre historia, sobre genealogía. Ya es una forma de escritura totalmente lograda. Si bien es cierto que los textos nahuas, los textos mixtecos son ideográficos y que ya estaban muy cercanos a escribir de una manera más amplia, con mayas sí, ya se escribe. De hecho, es en los 90s que un investigador ruso ya hace el desciframiento totalmente de la escritura maya y ya hoy los especialistas lo leen de palabra, de inicio a fin, totalmente. Termina el clásico de una manera muy abrupta. Todas las ciudades-estado, Teotihuacán, Chichén Itzá, todas las ciudades del área mesoamericana tienen una especie de convulsión. Teotihuacán al día de hoy se sabe que fue invadida por pobladores del norte de Aridoamérica, que fue incendiada, que fue saqueada,
que fue abandonada. Asimismo, grandes ciudades del área de la península de Yucatán les pasó algún fenómeno similar, cosa que al día de hoy se explica como que probablemente hubo sequías, como que probablemente hubo enfermedades, como que esto desató invasiones y guerras. Por tanto, pues, las ciudades del Clásico fueron abandonadas por su población, hubo una especie de revueltas. Ese periodo se conoce como epiclásico y poco a poco se fue como conformando un nuevo orden para dar parte al periodo que se conoce como posclásico. Del posclásico vamos a identificar a los mixtecos, que es una cultura que se ubica nuevamente en Oaxaca, de ahí que también trabajen la orfebrería y el oro. Asimismo, estos tienen un amplio manejo de la escritura sobre todo en papel amate, que es el que más se maneja en el periodo anterior a la llegada de los españoles, pero también se elabora papel con maguey, también se elabora papel con piel de venado, e incluso últimos estudios nos han dado pauta que también se llegó a utilizar la piel de jaguar para elaborar pues soportes donde escribir. Entonces, los mixtecos también hacen un amplio, y hoy tenemos tal vez dos textos antes de la llegada de los europeos, mixtecos, que de verdad nos han dado mucho aporte para poder lograr leer los textos totalmente mesoamericanos. Se desarrollan en la zona de Oaxaca. De hecho, ellos sujetan, ellos controlan a los zapotecas y toda esta zona pues la vuelven mixteca, vamos a decirlo así. Llego a mexicas y como les vuelvo a comentar, no tengo yo aquí como la parte de explicar de manera tan minuciosa como sí se puede hacer en presencial, pero de mexicas, por favor, identifiquen el elemento citadino, el elemento arquitectónico, que en mexicas fue, ya de verdad llegó a un nivel sublime. La Ciudad de México, Tenochtitlán se ubicó en una zona rodeada por 5 lagos. No es un lago, son 5 lagos que formaron un gran cuerpo acuoso que a su vez pues le daban la pauta que una parte eran aguas salinas y una parte eran aguas dulces. Entonces, un primer logro impresionante fue conformar la ciudad. Otro logro impresionante fue construir un albarradón, o sea, una especie de muralla que logró dividir las aguas dulces de las aguas salitrosas. De verdad, cada que uno explica esto en salidas o en museos, la gente siempre se queda con el ojo cuadrado. ¿Y cómo hacían eso? Bueno, además lograron construir una ciudad muy populosa, muy grande, que en pocas ocasiones se les inundó, a pesar de estar rodeados de agua, a pesar de estar en una zona de mucha afluencia, de mucha lluvia, pocas veces se les inundó. Y hoy por hoy la Ciudad de México se inunda cada épocas de aguas. Cada que hay lluvias atípicas tenemos inundaciones. Digo, yo estoy en ese y hay inundaciones cada que hay una brisita por ahí, cosa que no sucedía en el México antiguo. O sea, lo arquitectónico estaba muy desarrollado. Los mexicas se caracterizan también por el manejo de calendarios, uno de tipo ritual, otro de tipo cotidiano, de tipo de vida cotidiana. Entonces ellos tenían un gran manejo del tiempo, mucho más que el manejo de tiempo que hoy utilizamos en nuestro calendario gregoriano, me atrevo a decir. Y finalmente aquí yo les coloco el elemento guerrero. Les pongo un extracto de un códice donde vemos a un eh, caballero águila y un caballero jaguar, otro caballerito águila aquí. Es decir, pues tenemos el elemento bélico muy importante para la cultura mexica, tanto que los mexicas llegaron a institucionalizar la educación y crearon el Calmecac, que era la educación para la élite, y el Tepochcali, que era la escuela para la gente del común. Y lo primero que se les enseñaba, pues, era una disciplina militar, manejo de armas. Tanto así que los mexicas monopolizaron la extracción y el manejo de la obsidiana, con lo que elaboraban las herramientas bélicas. Por tanto, pues se volvieron una potencia que conquistó gran parte de Mesoamérica en la época posclásica y pues en esta cultura que al día de hoy incluso le dio nombre a nuestro país. No me puedo extender más allá, creo que ya con esto les doy elementos para que estudien mejor los reactivos que podrán encontrar sobre las culturas mesoamericanas más sobresalientes. No salgan de casa, por eso se está elaborando este material para apoyarlos y que no salgan de casa.
De verdad, en breve voy elaborando más, me voy cronológicamente, voy a llegar a sus dudas y me escriben abajo si no quedó claro, para que ya de manera escrita les pueda yo apoyar mejor. Saludos, chavos.